No es la fuerza, sino la perseverancia de altos sentimientos la que hace a los hombres superiores. La perseverancia de un hombre, más que su intensidad o talento, es el máximo símbolo de grandeza. Para Nietzsche, creer que uno puede lograr grandes hazañas en un solo día es una mentalidad infantil. Es en el sufrimiento constante día a día, el superar los malos momentos, donde reside la verdadera plenitud del ánimo. El hombre superior, según Nietzsche, no es el que posee mayor fuerza, ni el más guapo, inteligente o carismático. Este no es sino aquel que es capaz de mantener sus objetivos, pese a todas las adversidades posibles, como por ejemplo el rechazo del grupo, el sufrimiento emocional o la falta de resultados materiales. Nietzsche estuvo grandemente influenciado por Schopenhauer. Sin embargo, se opuso a este, ya que Schopenhauer creía que para vivir lo mejor posible se debía evitar el sufrimiento lo máximo que se pudiera. Este creía que hiciéramos lo que hiciéramos, estábamos condenados a sufrir. Nietzsche dio la vuelta a la teoría de Schopenhauer y propuso que no es sino a través de la constante superación del sufrimiento que el hombre podrá encontrar la plenitud vital. Friedrich tenía una posición antihedonista. Él creía que la constante satisfacción de los placeres no hacía sino que destruir al hombre. Por ende, aquel hombre que vive por los placeres está autodestruyéndose. Este intercambia la satisfacción inmediata por su vida. La teoría de Nietzsche es lo contrario de Schopenhauer, como veremos más adelante con el concepto de la voluntad de poder. Un hombre que no intenta crecer, que no es capaz de aguantar el sufrimiento y vive para los placeres, se encuentra en el lado opuesto del espectro de vivir una vida plena. Nietzsche se opuso a la moral de su época y se propuso estudiar a fondo sus fundamentos. La moralidad moderna, según Nietzsche, se opone a la voluntad de poder del hombre, y si el hombre quiere recuperar su voluntad de poder, debe oponerse a esta moral establecida. El hombre que haya logrado darle la vuelta a la moral es el Übermensch, o dicho en español superhombre. En este vídeo, si tengo el placer de que me acompañes, veremos cómo podemos convertirnos en superhombres y por qué deberíamos de intentarlo. Sin más preámbulos, vamos a ello. Para poder siquiera llegar a comprender el concepto del superhombre, en primer lugar, debemos comprender el concepto de la voluntad de poder, creado por el mismo Nietzsche. La voluntad de poder no nos debe llevar a confusión. Esta no es una voluntad de lograr el poder, ya sea dinero o poder sobre otros. Al contrario, en esencia, la voluntad de poder es un estado en el que la persona halla en sí mismo un poder que constantemente siente la necesidad de expresar o ejercer. La voluntad de poder se encuentra presente en todo aquello que hacemos las personas. Nuestra voluntad para crecer, desarrollarnos, en efecto, ser más constantemente. Nietzsche la definió como la virtud que da sentido. En la obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche habla de la voluntad de poder y escribe lo siguiente: yo no creo, por lo tanto, que un instinto de conocimiento sea el padre de la filosofía, sino que, aquí como en otras partes, un instinto diferente se ha servido del conocimiento, y el desconocimiento, nada más como de un instrumento. Pero quien examine los instintos fundamentales del hombre con el propósito de saber hasta qué punto precisamente ellos pueden haber actuado aquí como genios, o demonios o duendes inspiradores, encontrará que todos ellos han hecho ya alguna vez filosofía, y que cada uno de ellos le gustaría mucho presentarse justo a sí mismo como finalidad última de la existencia, y como legítimo señor de todos los demás instintos. Se podría decir que la voluntad de poder es la intención natural del hombre de dar sentido a su propia existencia. Nietzsche advierte en este caso que el filósofo en realidad está realizando una tarea de autoperpetuación. Si el filósofo logra alcanzar la verdad, pasará a ser inmortal, en un sentido simbólico. Esta necesidad de trascendencia eterna, que tan brillantemente discernió Friedrich, nace de la voluntad de poder inherente de cada hombre. Y añade algo más, pues todo instinto ambiciona dominar, y en cuanto tal intenta filosofar. Esto quiere decir que todos los hombres tenemos dentro de nosotros una necesidad innata para conocer la verdad del mundo en que vivimos, porque este nos permite asomarnos más allá de la moral y ver la verdad tal y como es. Seguro que estarás pensando que todos estos conceptos pueden llegar a parecer algo abstractos. Para darles un poco de realidad, veamos cuáles son las formas más evidentes en las que los aspirantes a superhombres pueden desarrollar libremente su voluntad de poder y trascender a la moral. Estas las podemos ver a través de las figuras arquetípicas, como el artista, el aventurero o el amante. En ellos se hallan la fuerza, la creatividad y el poder de la voluntad a través de la obra bella, la aventura o la persona amada. Las principales expresiones donde podemos llegar a intuir este poder creador de la voluntad son el arte, la moral y todas las actividades donadoras de sentido. La voluntad de poder en el hombre es creadora de valores, es la constructora de teorías, ficciones u obras de arte. La ciencia, el arte o la moral son, pues, productos de la voluntad de poder.
Esta voluntad de poder no es ni buena ni mala. Está más allá del bien y del mal. La crítica de Nietzsche a la moral de sus tiempos no era un tema ideológico. El principal problema que vislumbró era el hecho de que esta moral era inamovible e incuestionable y nos hacía ciegos a nuestra voluntad de poder. Según Nietzsche, la voluntad de poder es el único modo en el que el hombre puede dar sentido a su vida. Y en segundo lugar, si la gente sigue ciegamente la moral, sin cuestionársela, no estará pensando por sí misma. Esto puede parecer insignificante a priori. Si echamos la mirada al pasado, podremos observar puntos de la historia donde cosas tan horribles como la esclavitud o el genocidio de un pueblo entero eran considerados el bien por la gente. Esto se debía a que la moral reinante era la moral que las masas abrazaban con los ojos cerrados. Así que el problema no es la moral en sí, sino su origen. Este es el motivo por el que Nietzsche hizo un estudio de la moral, analizándola en profundidad en su libro, Genealogía de la moral. En este punto es donde Friedrich se dio cuenta de que la moral reinante en la época moderna colisionaba con la libre voluntad de poder del hombre. Y de nuevo volvemos al concepto de la autosuperación. Debemos crear nuestros propios valores, nuestra propia moral, y la forma de hacerlo para Nietzsche es a través de la creatividad. El hombre que logre jugar con la vida, crear sus propios valores, sin importarle lo que se diga o piense sobre él, será el superhombre. Y en un sentido social, la única forma en la que se puede transformar la sociedad es a través del individuo, el cual creará sus propios valores y dejará de seguir ciegamente los valores establecidos. Os recomiendo encarecidamente que cuando acabéis el presente vídeo echéis un vistazo al otro vídeo que hice para salir del rebaño. Y ahora te estás preguntando por qué deberías alcanzar el superhombre. Pues partiendo de la base que la perfección no existe, el hombre que intente alcanzarla se encontrará con que la perfección se le escurre de las manos como el agua. Cuando consiga llegar a su perfección, lo que sucederá es que esa perfección ahora estará más lejos y deberá seguir. Esto se va a repetir hasta el fin de los días de un hombre. La superación personal acaba el día en que uno muere. El día que dejas de crecer es el día en que mueres. La moral cristiana, y por extensión la moral de nuestros días, nos acomoda de un modo en el que nos da alergia a conocer la verdad, ya que puede trastocar nuestra comodidad. El superhombre en este caso es capaz de soportar ese dolor, y precisamente este hecho le hará crecer y crecer cada vez más. Nietzsche criticaba que la moral cristiana sometía a los más débiles a esta moralidad esclava, que provocaba en ellos un estado de resignación y conformismo hacia todo lo que sucedía a su alrededor. Esta de nuevo era una forma de opresión a la voluntad de poder del hombre. Si la moral moderna es un arma opresora contra el hombre, el máximo ideal que debe proponerse alcanzar es depender lo menos posible de ella. A través de la independencia podremos ejercer libremente la voluntad de poder, sin estar sujetos a ninguna moralidad externa. Los únicos valores por los que se regirá el individuo serán sus propios valores creados por él. Convertirse en un superhombre al final no es más que la construcción de una identidad fuerte. Sin sesgos sociales, esta identidad fuerte te permitirá avanzar de forma firme a través de toda adversidad. La otra opción es el confort, la muerte lenta y decadente del alma, el sometimiento a la voluntad de poder ajena. El siguiente proverbio nos puede resumir rápidamente la situación. La comodidad alimenta la debilidad. Y esto nos lleva a la inevitable pregunta: ¿es posible alcanzar el superhombre? Esta es una de las cuestiones más debatidas en la época post-Nietzsche. Podemos responder a esta pregunta basándonos en un aforismo del propio Friedrich. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre un abismo, un peligroso caminar, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecerse y detener el paso. Como ya he dicho antes, la voluntad de poder es la constante superación de uno mismo. En el momento en el que un hombre deja de crecer, empequeñece. El superhombre no debe ser una idea que alcanzar, sino que se debe aspirar a obrar como un superhombre, a ser capaz de crear sus propios valores, ser capaz de aceptar el rechazo de los demás y soportar el sufrimiento que este proceso conlleva. Esta se podría enlazar a la teoría del eterno retorno del propio Nietzsche. Esta teoría habla de que el mundo se va a repetir una y otra vez de forma infinita. Hay varias interpretaciones de esta teoría. En mi opinión, la que me parece más coherente o más útil frente al pensamiento de Nietzsche es la siguiente. Tu vida se va a repetir de forma infinita. En tal caso, ¿no parece algo inútil preocuparse por el futuro? En tal caso, lo único que importa es lo que hagas en el momento presente. Cada acción que realizas en el momento presente va a determinar tu futuro, al menos en cierta medida. El peligro de tener la mirada fija al futuro de forma permanente es el hecho de que nunca llegarás a él. Cada vez que tengas que enfrentar cualquier adversidad, pensarás que no vale la pena. Podrás llegar a pensar que el futuro ya se encargará, pero si una cosa sabemos de bien seguro, es que esto no es cierto. En este modo de pensamiento se encuentran atrapadas la mayoría de las personas. Estos tienen el constante presentimiento de que su yo futuro de algún modo cambiará sin realizar acción alguna en el momento presente, como por arte de magia.
Nos sumergimos en los placeres y procrastinamos porque creemos que el futuro nos dará la solución. Es por este motivo que Nietzsche estaba en contra de los placeres, porque estos nublaban la vista de las personas y las condenaban a la mediocridad. El problema no son los placeres, el problema es que estos controlen tu vida. Debes ser capaz de ejercer un gran poder sobre estos. En cualquier caso, la cuestión sería la siguiente. Si hubieses de vivir tu misma vida de forma infinita, ¿cómo querrías que fuera esta vida? Seguramente en este punto pensarás, ¿puede llegar a ser aplicada toda esta teoría que nos planteó Nietzsche? ¿Hay luz al final del túnel? Ciertamente Friedrich planteó una gran solución, la cual han seguido las grandes mentes de la historia. Esta solución que nos propone Nietzsche para llenar el vacío que dejamos al abandonar la moral establecida es la creatividad. Friedrich definió la creatividad como un estado de superávit de energía, donde la creatividad existe cuando la energía es conservada. Si malgastamos nuestro tiempo en situaciones de la vida que, aunque demos nuestra energía, no cambiarán, nos hará menos creativos. Si los placeres controlan tu vida, también te verás abocado a la no creatividad. Debemos entonces pasar tiempo a solas, hacer introspección, leer, escribir. A partir de aquí tendremos la energía suficiente como para crear. Uno de los grandes pilares del pensamiento de Nietzsche es la soledad. El hombre por naturaleza necesita alimentarse de la interacción con otras personas, pero en la actualidad la gran mayoría de estas interacciones no solo no son necesarias, sino que juegan en detrimento de la voluntad de poder. Para poder llegar a ser un superhombre, deberás ser capaz de tolerar mucho tiempo a solas. El propio Nietzsche lo puso en palabras. La valía de un hombre se mide por la cuantía de la soledad que le es posible soportar. Respecto al tema de la soledad, probablemente le llega a dedicar un vídeo por su cuenta, si este vídeo recibe el suficiente apoyo. Así que ya sabéis. Pero volviendo a la creatividad, la clave de esta pasa por centrar nuestro tiempo en absorber información o conocimiento, ya sea de personas, libros o cualquier otra fuente, y formar nuevos conceptos e ideas con ellas. Así el modo en que debes vivir tu vida no debe ser impuesto por nadie, debe ser tú mismo, que vayas estructurando tu vida en base a la asociación libre de ideas, a través del constante absorbimiento de conocimientos, su cuestionamiento y luego su adaptación a tu propia vida. Hoy en día también podemos dar una visión de esta idea de la creatividad desde el punto de vista de las redes sociales y el constante uso de Internet. Con más tiempo pasamos en este, y en especial como más entretenimiento vacío consumamos, más energía estaremos gastando, y en vez de entrar en un superávit de energía para crear, como decía Nietzsche, entraremos en un déficit de energía que no nos permitirá crear y nos sumirá en un gran vacío interior. Como definió el psicólogo Sarnov Mednick, el pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas sean dichas combinaciones, más creativo será el proceso o la solución. La verdad sobre la creatividad es que esta no es una virtud con la que uno nace. La creatividad es una disciplina, es una constante absorción de conceptos y luego su procesamiento. La mayoría de la gente te dirá que no es creativa o que no tiene capacidad creativa, pero en mi opinión, esto no podría estar más alejado de la realidad. Lo más probable es que estas personas dedican más tiempo a actividades o pensamientos infructuosos o pasivos, que a mejorar, crecer, expandirse y generar un superávit de energía que les permita ser una fuente de creación. La idea del superhombre es fácil en teoría, pero bastante compleja a la hora de trasladarla a la realidad, ya que nuestra percepción de la realidad va muy ligada a la moral de la sociedad moderna, y es por eso por lo que Nietzsche nos quería hacer fuertes. Nos decía que habíamos de abrazar el sufrimiento, que habíamos de aguantar las críticas y rechazos sociales y que de este modo podríamos expandirnos, de este modo alcanzaríamos un cierto grado de libertad. Y realmente Nietzsche creía que para que existiese el superhombre debía por obligación existir una masa mediocre, porque si todos fuésemos superhombres, el superhombre por definición sería mediocre. Este no debe ser un intento de ser mejor que los demás, o de creerte superior a ellos. El superhombre debe ser la capacidad de lograr ser mejor que lo que eras anteriormente. Este debe ser un constante proceso de autosuperación. Como siempre, esta es mi interpretación de las ideas de Nietzsche, a través de todo lo que he podido leer, escuchar e interpretar. Si creéis que me he dejado algo importante o cualquier cosa, sed libres de ofrecer vuestras impresiones en los comentarios, siempre con respeto. Podéis echar un vistazo a mi otro vídeo de Nietzsche, y que enlaza perfectamente con la temática del superhombre. Nada más, hasta aquí el vídeo, un saludo.